Y Santiago lo decide todo. Y esto invisibiliza lo que ocurre en regiones. Y al mismo tiempo invisibiliza una serie de temáticas que no se abordan porque no se viven en Santiago. De tal modo que si queremos regionalizar este país, el proceso de regionalización también debería abarcar la educación. Por tanto, el hecho de que todos los textos se preparen en Santiago, todos los programas se preparen en Santiago, terminan haciéndole un tremendo daño a este país, y eso tenemos que revertirlo. La regionalización pasa también por una regionalización de la educación, el respeto por las culturas de las distintas regiones que existen en el país. Tenemos que acostumbrarnos a convivir con la diversidad. Y yo creo que en ese sentido hacemos un esfuerzo muy menor. Hoy día se está poniendo básicamente el acento en el conocimiento. Y un conocimiento que de nuevo se diseña en Santiago y que se transmite a través de textos. El Ministerio debería meter mano en la formación de los profesores de las universidades. Yo creo que las universidades son autónomas y yo defenderé hasta la muerte la autonomía de las universidades. Pero esta autonomía tiene un límite. Y ese límite lo ponen las necesidades de un país como el nuestro, que requiere profesores de distinta naturaleza. No podemos seguir formando profesores como lo que estamos formando. Tal como estamos formando los profesores y tal como estos están ejerciendo, difícilmente vamos a lograr sensibilizar a este país respecto de situaciones que hoy día están afectando a nuestros pueblos originarios, que están afectando a nuestras regiones, que están afectando a los afrodescendientes y que están afectando en general la diversidad, que a mi juicio es uno de los valores más notables que tiene este país. Su riqueza está en la diversidad. La suma de diversidades creo que harán de este país un país que en mejores condiciones puede enfrentar el futuro. No tenerle miedo a la multinacionalidad. Un Estado puede ser plurinacional. No tenerle miedo a las diversidades regionales. Asumir que el Estado no se debilita con eso, que por el contrario se fortalece. La construcción de la historia de Chile y de América ha sido un proceso arduo de disputas, de tensiones y afanes hegemonizadores entre grupos de poder que imponen, o lo intentan hacer, sus miradas de mundo. El siglo XIX fue un siglo en el cual el proyecto oligárquico decimonónico estableció ciertas directrices de lo que iban a ser los estados y las naciones que iban emergiendo en estos territorios. En ese sentido, y el profesor Pinto lo ha dicho de manera muy clara y precisa, hay un discurso, por ejemplo, desde la historiografía liberal positivista, que estableció un imaginario negativo, nefasto respecto de los pueblos indígenas de estos territorios. Día de la raza, Día de la Hispanidad, Madre Patria, Reyes Católicos, La Pinta, la Niña y la Santa María, Guanahani, el 12 de octubre de 1492, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera los profesores nos bombardearon en cuanto a información y conocimiento acerca de ese gran hito de transformación y de civilización respecto de los territorios americanos. Una larga lista de palabras, lugares, sujetos, artefactos, fechas que hicieron del mes de octubre, por largos años, un espacio identitario impuesto en Chile y en América Latina. Eran los saberes occidentales, europeos y europeizantes, que hicieron de estos días un rojiamarillo incesante, a propósito de la bandera española, incesante de relatos y festividades ibéricas. Los saberes estaban en cuestión y en tensión. Lo propio, lo subordinado, entre comillas, lo colonizado, el quimun, en palabras del Mapudungún, acallado, silenciado, pisoteado, negado, etcétera, 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 era un punto clave a la hora de construir esta nueva historia occidental en territorio americano. El quimun mapuche, concepto que lo podríamos, ¿verdad?, traducir en el quechua, en el aymara, en el diaguita, en el cahuascar, repito, va a ser un punto clave y central. Los conocimientos ancestrales van a ser, obviamente, borrados del mapa, y eso hace de que se construya una historia en un vacío. Los tiempos del Nutram. En este punto quisiera resaltar, a propósito del punto anterior, los procesos en los cuales
los pueblos y las comunidades fueron resignificando sus historias. Cabe recordar, a partir de la ocupación de Wallmapu, de la Araucanía, por el ejército chileno y luego la imposición del Estado, sus instituciones, las iglesias, las escuelas, el currículum y todo lo que ello conlleva, a encontrar esta historia vivida, una historia vivida que para los textos de los historiadores clásicos fue una historia que no existía, que no estaba, que no se encontraba en ninguna parte, pero que desde la ruca, desde el fuego y luego desde las ciudades Waria comenzó a organizar y a estrechar lazos de sobrevivencia que fueron activando desde lo que yo digo acá, el Nutram, el traspaso del Kimun, el traspaso del conocimiento, el traspaso de esa historia antigua, de esos antiguos, de esos chachay, de esos papay, que no pudieron estar, pero que en los nuevos sujetos, en los nuevos cuerpos, como se dice hoy día, van a estar presentes en estos momentos de la resistencia, en estos momentos de una nueva historia, una historia vivida, una historia de la memoria, que lo que hace o lo que ha hecho ha sido encontrarnos, ¿verdad?, con estos sujetos que comienzan a resistir desde nuevas trincheras. Las otras historias, a propósito del título de este conversatorio, las otras historias. A eso, ¿verdad?, lo denomino el Kuifiki Tungun, es decir, la historia hablada. En ese punto, y para cerrar, considero de que para las comunidades educativas que participan en este conversatorio, estudiantes, docentes y equipos directivos, las otras historias tienen que ver con una necesidad de reconocer a un otro que ha sido negado, que ha sido habitualmente desdeñado, no considerado como parte de la historia, como parte de estos territorios y como parte de un debate en el cual, a propósito de la mesa de diálogo en la cual participa el profesor Pinto junto a 20 personas más, es necesario abrir las mentes, abrir los oídos, no solamente mirarnos y hablar, sino que reconocer en el otro o en la otra a un interlocutor que es parte de esas otras historias, que es parte de esas otras cosmovisiones y que es parte también de un sueño, en este caso desde los pueblos, un sueño de respeto y un sueño por la autonomía. Me gustaría partir justamente con esta reflexión de que el año 92, cuando se publica este disco de Akbacha, del Tupac Amaru, Tupac Katari, del año de la resistencia indígena, creo que es un poco el sentimiento de este año 92, que lo podíamos llamar como el año de la reflexión indígena, en cómo los pensadores indígenas y la sociedad indígena de aquel tiempo empezó a reconfigurar lo que es el Día de la Hispanidad, ¿sí? Un poco a denominarlo ya sea el Día de la Resistencia, el día, pongamos el nombre que queramos, pero lo cierto es que marca un hito, yo creo, para dar paso a la creatividad indígena, desde un amplio sentido, desde el aspecto intelectual, cultural, artístico, y creo que somos afortunados las personas que estamos viviendo esta emergencia indígena de vivir esta potencia creativa desde una sociedad muy marginada, desde una sociedad que ha vivido el racismo y la pobreza, y cómo a partir de esas condiciones materiales se ha construido cultura, se ha construido vida, se ha construido finalmente una sociedad, un mundo distinto, ¿sí? Y tal vez ese también el aporte que el mundo indígena puede dar a la educación en su plenitud. Hoy día me llamaban de la Radio Universidad de Chile y me decía que un poco con lo que está pasando en América Latina, por ejemplo en Argentina, Cristina Kirchner sacó a Cristóbal Colón y colocó a Juana Zurduy, o en el caso de Bolivia. Me preguntaban si esa era la solución, y yo decía, yo no sé si la solución pase por sacar monumentos, ¿sí? Yo creo que pasa por políticas públicas que cambien la segregación social y cultural y económica que viven los pueblos originarios. Después veremos eso, tal vez van de la mano, ¿sí? Pero un poco me asusta que piensen que la solución sea solamente simbólica. Yo creo que el diagnóstico de los pueblos originarios está más o menos hecho. Yo siento que en verdad sabemos perfectamente qué es lo que sucede, y la pregunta es por qué no se está transformando esa realidad. Claro, las escrituras indígenas no están llegando a la escuela, no están en los planes y programas.
Por tanto, seguimos reproduciendo la lógica de la colonialidad en ese aspecto. Y tal vez la poesía indígena fuera de Licura, que sí efectivamente llega a los textos escolares, pero las otras poesías, la otra mirada de la historia indígena no llegan. Y por tanto los estudiantes siguen estudiando con perspectivas que siguen invisibilizando a la sociedad indígena. Todavía seguimos políticamente e ideológicamente transmitiendo visiones de los vencedores. Y eso yo creo que es algo que efectivamente debe ser puesta a colación para que el día de mañana a estudiantes que aún uno recibe del primer año de universidad vengan con una mirada ya más crítica sobre esto. Yo no estoy diciendo que el pensamiento indígena tiene que ser el pensamiento verdadero. Yo solo digo que tiene que haber distintas miradas sobre los procesos históricos. Y en una de esas que tiene que incorporarse es la visión indígena, mapuche, aymara, Rapa Nui, dentro de la discusión. Yo creo que todos asumimos que hay una deuda con el mundo indígena. Y sabemos que perfectamente que hay una historia de asimilación y de despojo, y sabemos perfectamente que los mapuches además tienen muchas cosas más que hacer, además de andar quemando camiones, y una cosa es trabajar para poder mantener a su familia. Entonces pensar que los mapuches están todos los días pensando en violencia, es yo creo que reponer la mirada de la barbarie y perpetuar este tema de la violencia. La violencia yo creo que se desciende con derecho. Yo creo que eso es lo que falta en esta sociedad. Somos el 15% de la población y no tenemos derecho de representatividad en nada que tenga que ver con materias que nos afectan como indígenas, desde el aspecto educacional hasta derechos políticos de decidir en votos, ¿sí? Como sociedad indígena. Entonces siguen sobre nosotros decidiendo personas que no son indígenas. Y eso a la larga es otro tipo de discriminación, ¿sí? Es como esta idea del liberalismo en que somos todos iguales pero somos distintos, ¿sí? O sea, somos iguales o no somos iguales, ¿cierto? Pero igual y distinto no va. Y yo creo que eso es lo que ha primado todavía en la sociedad. Como que no dicen que somos todos iguales, pero parece que somos bastante distintos todavía según lo que uno puede ver a partir de del tema de Casen u otras encuestas de pobreza. Yo creo que el mundo indígena aporta a una solución de nuestras diferencias, creo que complementa los conocimientos de las ciencias sociales, creo además que es un aporte también a entendernos cómo queremos económicamente ver un mundo, ¿ya? A los ritmos que se llevan estos niveles de sobreexplotación, la perpetuidad de la humanidad es inviable. Yo creo que el mundo indígena te invita a un poco a detener esta sobreexplotación irracional de los recursos naturales porque es inviable. Por lo tanto, tenemos que generar una noción del buen vivir, donde sea desarrollo con estabilidad, con nociones de igualdad y de equilibrio. Porque al ritmo que se va, vamos a tener que construir otro planeta para poder botar la basura y para poder ir a vivir, porque este planeta ya no da más. Entonces yo creo que la sociedad que uno tiene que mirar desde el mundo indígena, y con lo que cierro Peñi, es una sociedad donde se evite la segregación, donde se revierta esta segregación social, política y económica que viven los pueblos indígenas. Y revertiendo esa segregación, yo creo que efectivamente vamos a poder avanzar en derechos que como sociedad indígena aportamos según convenciones de los universales. Entonces tampoco estamos exigiendo algo descabellado, estamos exigiendo derechos universales que como sociedad indígena tenemos y que se nos están negando permanentemente.